Buenas tardes amigos del Club Cuántico, les damos la bienvenida a un nuevo programa, siempre desde Radio Universitaria FM, la radioemisora de la Universidad de La Serena, y el canal online de YouTube, www.youtube.com/elclubcuántico. Junto a Marco Gorgini estamos nuevamente felices de poder acompañarlos durante estos minutos. Hola queridos amigos y amigas, en este su Club Cuántico para hablar de ciencia, tecnología y mucho más. Hoy vamos a conversar sobre dos personajes muy importantes en la historia científica, ¿cierto? Copérnico y Galileo. En realidad vamos a conversar de un proceso histórico que va de Copérnico a Galileo y tenemos que hacer referencia también al pasado de estos dos personajes. Porque eventualmente se cree que la historia la hacen determinados individuos que son determinantes y la verdad es que es mucho más que eso, son procesos largos, acumulativos que eventualmente culminan o germinan con un nombre, pero se trata de situaciones bastante más complejas que eso, y este es uno de los casos. Muy bien. Entonces, heliocentrismo y geocentrismo es el tema de hoy. Efectivamente, el problema principal aquí, el tema es la pugna entre dos concepciones del universo diferentes, que son la geocéntrica y la heliocéntrica. La teoría geocéntrica, ¿entre qué periodos fue más importante? ¿Cuándo se empezó a estudiar? ¿Y por qué se pensaba en la Tierra? Uno debiese remitirse a los pitagóricos y a Aristóteles más adelante. Aristóteles juega un papel muy importante en la historia del conocimiento, es decir, uno no debe desmerecer su obra, independiente de todos los errores que cometió. Los errores finalmente son de él, pero también son parte de los errores de generaciones completas. Aristóteles postula que la Tierra en realidad está en el centro del universo y todos los astros giran o se mueven respecto de ella, ¿no? Y lo hace a través de la lógica. Aristóteles, hay que decirlo, no es un platonista, no vive en el mundo de las ideas de Platón y de hecho la critica. Es quizá el primer realista de la historia. El hecho de que haya mencionado en su obra física es absurdo tratar de demostrar que la naturaleza existe. Eso es un axioma que se acepta. Así lo demuestra. Pero, como te digo, cometió errores significativos. De hecho, en su obra de Caelo, él menciona los errores de los pitagóricos. Y mira lo notable. Los pitagóricos son previos a Aristóteles, pero tenían una concepción del universo en donde el fuego estaba en el centro y todos los otros astros giraban en torno a este. Es una intuición notable. No sé cuáles eran las explicaciones de los pitagóricos, las ignoro y seguramente ese es uno de los puntos que ataca precisamente a Aristóteles, que era más bien un lógico. Pero los critica precisamente por eso, por la forma en que plantean su teoría. Y él definitivamente postula que es la Tierra la que está en el centro del universo. Además que si uno, tomando en cuenta los adelantos de la época, mira el cielo, da la impresión efectivamente que la Tierra está fija y el resto de las cosas se mueven. Claro, es la posición relativa del observador con respecto a los otros objetos. Ese es todo el problema. Pero en estricto rigor, yo te diría que hasta el año 300 y tantos antes de Cristo, Aristarco de Samos, que es otro griego, postula una teoría también heliocentrista, como los pitagóricos. Con esto estoy tratando de decir que la idea de Aristóteles no es permanente en el tiempo, sino que había detractores y otros pensadores que tenían posiciones diferentes a las de Aristóteles. Esos son los comienzos, ¿eh? Así que hay dos posturas, ¿eh? Y esas dos posturas se van a ver reflejadas un poquito más adelante y sobre todo en la época del personaje, uno de los personajes que vamos a revisar hoy día, que es Galileo Galilei. Luego de Aristóteles, ¿quién dirías cronológicamente que es el personaje más importante que estudia estos temas? Es que ¿quién desde el punto de vista científico, entre paréntesis, analiza el problema del heliocentrismo y el geocentrismo? Es Ptolomeo. Eso lo hace entre el año 150, me parece, y el 170 después de Cristo. Y él elabora un modelo geocéntrico del cosmos, del universo, que va a perdurar durante siglos, por múltiples razones, incluidas las razones aristotélicas.
Se pensaba en esa época que los círculos, las rectas, etcétera, eran parte de la perfección del universo y por lo tanto todos tus modelos tenían que estar en concordancia con esas geometrías. Y por lo tanto él construye un modelo que, si tú me preguntas, es equivalente a decir, oye, ¿cómo describo el movimiento relativo de los objetos respecto de la Tierra? Sentido como si fuera el centro. O sea, hago mediciones todos los días respecto de la posición relativa de estos astros y después construyo un modelo bastante complicado porque el modelo copernicano es muy complicado desde el punto de vista de la física y de la geometría, no es un modelo simple. Y este modelo, como te digo, va a subsistir durante muchos años. Incluso hay unas críticas que hace Newton mucho tiempo después, estamos hablando de siglos, sobre los trabajos de Ptolomeo y lo acusan en alguna parte de haber falsificado datos para que le resultara su modelo. Eso es una cosa que es muy, muy difícil de demostrar, pero eso siempre queda en el aire. Bueno, ese es el escenario general hasta el 100, 150 después de Cristo. Y esto se va a mantener con el tiempo porque siglo II, siglo III, Occidente queda dominado por esta visión teológica del mundo, ¿no es cierto? El cristianismo ya es la fe imperante en prácticamente todo lo que era el Imperio Romano, que se ha extendido durante muchos años por Europa. Luego vendrá la Edad Media y es la Iglesia Católica la que, de acuerdo al dogma imperante, es la que dará los lineamientos acerca de lo que el universo es o no es. Bien, en el Club Cuántico hoy hablamos sobre heliocentrismo y geocentrismo. Estuvimos conversando en el primer bloque sobre Aristóteles, sus teorías, el aristotelismo, por qué ellos pensaban que la Tierra era el centro del universo y cómo se empieza a dejar atrás esta teoría, porque no es algo de golpe, ¿cierto? Claro, no, pero es que yo insisto que siempre hay voces que se levantan y que tienen posiciones diferentes. Lo que pasa es que si domina una ideología específica en un momento determinado, generalmente esas voces quedan acalladas, pero ninguna cosa desaparece absolutamente. Bueno, y el próximo paso, ¿no es cierto? Y el paso natural, porque estas cosas había evidencias más o menos tangibles de que en realidad era la Tierra la que giraba sobre sí misma y además giraba en torno al Sol, es que aparece Nicolás Copérnico, que sí tiene o postula una teoría directamente heliocentrista, es decir, el Sol está en el centro del cosmos nuestro, el conocido. Tomemos en cuenta que el universo para nosotros es el Sol y los planetas. No llega mucho más allá, o sea, no tenían la concepción que tenemos hoy día de universo plagado de estrellas, expandiéndose aceleradamente. Es una cosa bastante más restringida que esa. ¿Fue simplemente observación lo que permitió llegar a estos avances o hubo avances ya en los instrumentos? Lo que hizo Copérnico es observación y experimentación, pero lo notable es que toma en cuenta que su teoría heliocéntrica era eminentemente peligrosa. Entonces es notable que en el momento en que Copérnico publica su obra, seguramente no se la tomaba mucho en cuenta porque todavía la Iglesia no se enfrentaba al problema del cisma que se produce rápidamente y que tiene que ver, es una decisión en la Iglesia, ¿cierto?, con la emergencia de los estados nacionales, con la emergencia del protestantismo, como alternativa al cristianismo, al catolicismo existente hasta ese momento y al dominio de la Iglesia. Así que Copérnico de alguna manera pasó colado, a diferencia de otros que vinieron después, como respuesta a las concepciones nuevas existentes y a la posibilidad del desmoronamiento del poder eclesiástico en la época. Es decir, estamos asistiendo a un cambio fundamental en la manera de ver el mundo. En esta misma época hay otros astrónomos y matemáticos importantes. Por nombrarte algunos, está Kepler. Kepler finalmente se da cuenta que hace cálculos usando algunos resultados de otro investigador previo, que es Tycho Brahe, y hace cálculos acerca de las órbitas de los planetas en torno al Sol, incluida la Tierra. Y demuestra, pero experimentalmente, empíricamente, que esas órbitas descritas son órbitas elípticas y no circulares como postula Copérnico. Ese es un tremendo avance, pero debo decir que Kepler fue expulsado de la academia cuando se dice que el protestantismo ayudó a la emergencia de la ciencia. Es bastante falso. De hecho, muchos de los adelantos que se hicieron
durante el Renacimiento en materia de ciencia se hicieron en terreno católico y no en terreno protestante. Entonces, hay ahí una cierta ambigüedad. En realidad, estos actos emergentes de rebeldía científica y de pensamiento, porque, por ejemplo, en el caso de Giordano Bruno es una rebeldía de un pensador más que de un científico, surgen tanto en terreno católico como en terreno protestante. O sea, los dos tienen más o menos la misma impronta. Copérnico no fue el primer personaje importante que empezó a alzar la voz con respecto al Sol, yo diría que ¿cierto? Copérnico es el personaje más importante en esta época, más que los otros, porque lo que hace él es retrucar a Ptolomeo, absolutamente. Hay otros que tienen teorías que son híbridas entre el heliocentrismo y el geocentrismo, efectivamente. Si mal no recuerdo, no estoy muy seguro, pero me parece que Brahe suponía, ¿no es cierto?, que todos los astros giraban en torno al Sol salvo la Tierra, y el Sol gira en torno a la Tierra. Pero ese es el espíritu de los tiempos. Ahora, ellos fueron bastante cuidadosos, tanto Kepler como Copérnico, respecto de su propia seguridad personal, tomando en cuenta las condiciones políticas en las que vivían. Ahora era obviamente un estado de efervescencia y aquellos que se encontraban en los nuevos estados creados y lejos de la mano del Papa se sentían más seguros, pero no absolutamente seguros, como te acabo de decir en el caso de Kepler. En el Club Cuántico hablamos sobre geocentrismo y heliocentrismo. Hemos hablado sobre cómo surgieron estas teorías, cuáles han sido los personajes más importantes. Nombramos a Ptolomeo, nombramos a Copérnico, nombramos a Aristóteles y vamos a llegar a otros personajes bien relevantes en este tema. Sí, me acordé de algo. A propósito de tu consulta sobre Copérnico, si había otras voces disonantes antes. Claro. Y efectivamente hay uno que es Nicolás de Cusa, por ejemplo. Eso es más o menos en 1500, en donde ya habla del movimiento de todos los cuerpos celestes sin que exista un centro en el universo. Así que ya esto es revolucionario. Pero si tú me preguntas desde el punto de vista de los modelos matemáticos del cosmos en ese momento visible, yo te diría que el hito más importante de donde parte todo esto es Copérnico. Lo que no significa que este tema ya está en el ambiente, no solo desde el punto de vista en la esfera religiosa, sino que en todas las esferas sociales. Además, hay un proceso de lenta secularización de la sociedad, es decir, esta cuestión del dominio de una visión teocrática y eclesiástica del mundo empieza a dar paso a la vida de las ciudades más ricas y a la vida civil. Eso va a producir un cambio importante en la forma de ver nuestra naturaleza. ¿En qué momento llegamos a la figura de Galileo? Porque es, por supuesto, uno de los más relevantes en este tema. Claro, es que Galileo es relevante por lo que ocurre, no es que los otros no sean relevantes. O sea, esto todo un camino, como te digo, es azar y regla, igual que el programa anterior. Cada uno va jugando su papel en cada momento y su historia quizás es más llamativa por los sucesos posteriores a sus descubrimientos y a sus resultados, pero no menos importantes fueron Kepler y Copérnico, y Brahe y todos los que ayudaron a que esto se produjera. Y al mismo Aristóteles también, es decir, esto es un juego infinito, ¿no es cierto?, que, bueno, lleva y culmina en lo que nosotros conocemos hoy día como heliocentrismo. Bueno, la impronta de Galileo, yo diría dividirla en dos partes. Una que tiene que ver con los resultados de Galileo desde el punto de vista experimental y desde el punto de vista de las matemáticas también y de la física. Yo te diría que no puedo decir que el padre de la física ni el padre de la ciencia empírico-racional tal como la conocemos hoy día, porque como Bacon, ¿no es cierto?, era muy proclive a defender la experimentación sobre el uso de la razón absolutamente desbordada. Ellos entendían que la observación era primordial, que si no se ajustaba la razón a aquellas condiciones naturales y objetivas, no tenía ningún sentido y era una discusión inútil. Pero este problema de Aristóteles estaba impuesto desde hace mucho tiempo y fue una fuerza casi incontrarrestable durante muchos siglos. Lo que hace Galileo es tremendamente importante, tiene dos obras muy significativas y tiene entre medio, y eso es la parte personal, una disputa permanente con eclesiásticos. No con todos los eclesiásticos, porque Galileo además había cosechado entre la misma curia romana, entre los mismos hombres de fe, ¿no es cierto?,
una simpatía no Mucho menor. apoyo. Pues que todos se dan cuenta que en realidad había problemas con la interpretación aristotélica o geocéntrica del mundo. No podían negarlo, era un secreto a voces. Entonces él escribe 2 libros, uno que se llama Salvatore, que es una contestación a un sacerdote que es Grassi, en donde explica claramente su teoría. Eso fue en 1600 y tanto, defendiendo el sistema copernicano, o sea, lo defiende con razones objetivas, es decir, hoy día lo entenderíamos como razones científicas, y recibe una admonición del Santo Oficio. O sea, publicó su obra, pero fue advertido que no debía promover las obras de Copérnico, cosa que con Copérnico no se hizo. Pero en este caso ya la Iglesia se encontraba en una situación de desmedro respecto de lo que era antes notable, y el Santo Oficio, bueno, hizo su labor política advirtiéndole a Galileo que tenía absolutamente prohibido continuar con sus teorías, cosa que obviamente Galileo no hizo. Y publicó más adelante otra obra que también es muy significativa y yo recomiendo que la lean, que es de los 2 sistemas máximos del mundo, el copernicano y el tolemaico. Los 2 sistemas. Y lo hace como una obra en donde se trata de una discusión entre 2 personajes. Un diálogo. Un diálogo entre 2 personajes, en donde uno de los personajes se llama Simplicio. Ahora entenderemos que Simplicio es el personaje que no entiende nada. Y de hecho, al Papa de la época, ¿no es cierto?, se le señaló que probablemente era su figura. Entonces tuvo un doble problema Galileo. Primero, que tenía prohibido seguir promoviendo la visión copernicana. Y además que estaría insultando a la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Por lo cual se le va a hacer un juicio a Galileo, el famoso juicio a Galileo, en donde finalmente él va a tener que adjurar. Él hace una defensa de su obra, muy interesante, no solamente la hace, por ejemplo, en cartas. Hay una famosa carta a una duquesa italiana en donde explica su teoría y lo que dice en el fondo es que las escrituras no son suficientes para explicar la naturaleza, que Dios explica mejor las cosas de la naturaleza a través de la naturaleza misma. Y con eso está contradiciendo a una cantidad impresionante de teólogos de la época. O sea, no es menor lo que dice. Lo que trata de explicar es que en realidad las escrituras no deben ser entendidas literalmente, sino que son mensajes que se envían a los creyentes, ¿no es cierto?, para dar alguna indicación respecto de la divinidad, pero que no explican a la naturaleza por sí. O sea, que la naturaleza se explica así a través de la geometría, y eso lo deja explícito. Es decir, el que niega la geometría niega el conocimiento de la naturaleza y eso lo repite 20 veces en su obra. El que no sabe matemáticas, como decía otro griego famoso, no entra a este templo. El resultado final de esto es que Galileo es enjuiciado y está a punto de ser condenado a la hoguera, igual que lo fue Giordano Bruno. Ahora, Galileo tenía notablemente, porque si tú lees sus escritos y te das cuenta, un alto valor de sí mismo. O sea, él consideraba que estaba efectivamente en la razón. Sobrevaloró su capacidad para convencer a los otros y su peso académico, cosa que finalmente no resultó, porque sí fue condenado. Galileo eventualmente fue condenado, es decir, se le ordenó la vida, pero terminó viviendo en su casa. No fue una vida feliz después del juicio. Y se le hace abjurar esta famosa abjuración que es muy larga y muy fuerte por lo demás, porque es una demostración de la intolerancia humana, a lo cual se le agrega una frase al final. Se supone que Galileo dijo finalmente «Epur si move», y sin embargo se mueve. Y sin embargo se mueve, cosa que es imposible, porque no habría durado ni 2 segundos. Lo habrían condenado igual. Lo habrían quemado inmediatamente. Pero pasó la historia, por eso te digo, esto no es Galileo. Esto es un proceso que germina con otros y que culmina con Galileo, finalmente Galileo el victorioso, obviamente. No solo Galileo, sino que todos aquellos que levantaron su voz para decir la verdad. Por el heliocentrismo. La verdad era ineludible, incontrarrestable y por lo tanto es lo que hoy día conocemos. Muy bien. Estamos cerrando este programa, esperamos que les haya gustado. Les damos las gracias por habernos acompañado a través de Radio Universitaria FM, a través de nuestro canal online en YouTube,
www.youtube.com/elclubcuántico y por supuesto esperamos que hayan tenido unas excelentes fiestas patrias. Bueno, eso esperamos y nos vemos en este subclub cuántico en 15 días más. Buenas noches.